partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Bueno, gracias por venir. El autor que nos toca representa un quiebre, un poco con lo que hemos estado viendo hasta ahora, o mejor dicho, con lo que vimos en la clase anterior. Es Jürgen Habermas, como algunos saben. Habermas es el principal representante de la llamada segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Y bueno, él se forma en un contexto enteramente distinto del de Adorno y Horkheimer, ¿no? Porque para cuando Habermas ingresa al Instituto de Investigación Social, Adorno y Horkheimer acaban de regresar a Alemania Occidental, ¿no? Después de la Segunda Guerra, y bueno, la nación está ya del todo integrada dentro del bloque capitalista parlamentario, ¿sí? Por lo que el mundo al que Habermas se enfrenta es bastante distinto, ¿no? Ya no hay las expectativas utópicas que tenían Adorno y Horkheimer antes de la guerra, ¿no? Y al mismo tiempo no hay ese pesimismo radical, ¿no? Que se genera después de la guerra. ¿Ok? Ahora, el pasaje de Habermas por el instituto en principio es accidentado, tiene una serie de conflictos con Horkheimer, que eso y un poco la creencia de que la teoría crítica, el pensamiento de los miembros de la primera generación ha llegado a un cierto impasse, a una cierta parálisis, lo llevan a eventualmente abandonar el instituto para volver más adelante en los 60, ¿no? A ocupar la cátedra que originalmente era de Horkheimer. Sí, un punto crucial para entender el proyecto de Habermas y para entender por qué se le considera miembro de una generación distinta, más allá de la brecha generacional, es su recepción, ¿no? Y su interpretación de lo que habían hecho Adorno y Horkheimer en sus últimos trabajos, ¿no? Para Habermas, la reducción de toda racionalidad a una razón instrumental, que es un poco a lo que llegan Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la Ilustración, habrían hecho imposible para la teoría crítica justificar una crítica social en general, ¿sí? Esta reducción los habría llevado a refugiarse en salidas más o menos negativistas, ¿no? Por lo que se vio en la clase pasada con Stefan, ¿no? Salidas estéticas y en concepciones preconceptuales como la mímesis, ¿no? Que habrían buscado oponer a este carácter instrumentalizante de la razón, ¿sí? Ahora, Habermas había iniciado su proyecto entonces tratando de superar este impasse, ¿sí? Tratando de superar este impasse, para lo cual habría tenido que dar cuenta tanto de las paradojas de la modernidad que sus antecesores explicitaron, ¿no? El hecho de que el dominio de los recursos naturales por medio de la técnica, en lugar de emancipar a la humanidad, más bien la habrían llevado a una dominación radicalizada en los ámbitos político y económico, ¿no? Habría tenido que superar o explicar esta paradoja y al mismo tiempo proponer una comprensión de racionalidad que sea más amplia que una razón instrumental, ¿no? Que pueda dar cuenta de cuáles son los criterios que hacen posible una crítica social, ¿sí? Entonces, quisiera empezar propiamente con el diagnóstico que hace Habermas sobre este impasse, ¿sí? ¿Por qué se habría dado? ¿Por qué Adorno y Horkheimer concluyen que la racionalidad es esencialmente una razón instrumental, ¿sí? Para esto tendríamos que remitirnos a la idea de una razón moderna, ¿sí? Si la comprensión moderna de la razón, a diferencia de
las concepciones de racionalidad propias del mundo antiguo o del pensamiento de carácter más bien tradicional, religioso, en lugar de encontrar un poco sus objetivos y finalidades en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento religioso a menudo encuentra aquello que debe hacer, aquello que debe buscar, ya sea en la naturaleza o en el intelecto divino o en semejantes. La razón moderna más bien encontraría sus finalidades dentro de sí misma, ¿no? Se daría a sí misma sus propios fines. Ahora, claro, la confianza ilustrada de los pensadores modernos los habría llevado a pensar que en tanto que la razón es una facultad supuestamente universal, dichos fines también habrían tenido un carácter universal, ¿no? Habrían sido compartidos por todos los individuos racionales. El problema sería que, puesto que la razón moderna no cuenta con una instancia fuera de sí misma donde encontrar esos fines, ¿no? Una instancia objetiva que garantice esa universalidad, dichos fines acabarían coincidiendo de manera más o menos inevitable con su interés individual, ¿sí? Es decir, los fines de la razón moderna acabarían siendo siempre enteramente subjetivos. Ahora, esto deja a la razón moderna en la situación en la que lo único que le queda es realmente administrar los medios para alcanzar sus fines particulares, ¿sí? Siendo incapaz entonces de mantener con su entorno ningún otro tipo de relación que no sea una relación instrumentalizante, ¿sí? O sea, es decir, la razón moderna se encuentra siempre como la razón de un sujeto ante un mundo de objetos que puede mediatizar para alcanzar sus objetivos, ¿sí? Es por esta razón que en la obra de Adorno y Horkheimer el despliegue de la razón instrumental que aparece en las sociedades capitalistas modernas nos llevaría a una triple dominación. No sé si recuerdan que se mencionó eso en la clase pasada, ¿no? Una dominación del ámbito natural, ¿no? La explotación de recursos, ¿no? Para maximizar la producción. Una dominación en el ámbito de las relaciones sociales, ¿no? La razón moderna lleva a los individuos a relacionarse entre ellos estratégicamente para maximizar el ritmo de producción, ¿no? Para hacerlo más eficiente, para hacerlo más productivo, ¿no? Entonces hay una dominación del hombre por el hombre, ¿no? Y finalmente una dominación del ámbito subjetivo, una autodominación. El hombre acaba sacrificando buena parte de sus contenidos internos, buena parte de su mundo interno, sus deseos y sus convicciones para poder adecuarse a este ritmo productivo, ¿sí? Así pues, entonces, las sociedades modernas, para Adorno y Horkheimer, habrían acabado teniendo por fin último el interés particular, ¿no? Y también lo curioso, lo paradójico es que el interés particular acaba siendo de alguna manera el elemento integrador de este tipo de sociedades, ¿no? El mercado finalmente integra individuos atomizados buscando realizar fines particulares, ¿sí? Ahora, claro, lo que se deriva de esto es que, suponiendo que toda razón, toda racionalidad fuera realmente razón instrumental, como ya he dicho antes, la teoría crítica y en general toda forma de crítica social acabaría, con sus pretensiones emancipatorias, ¿no? Acabarían siendo imposibles, ¿sí? Esto porque, como hemos dicho, todo criterio y toda conceptualización de ese tipo de racionalidad acaba siendo, de algún modo, una herramienta de dominación, ¿no? Adorno y Horkheimer, con sus aparatos conceptuales, acabarían siendo expresiones de la racionalidad instrumental
en la medida en que están sumergidos en un pensamiento racional, ¿no? Entonces eso es un poco lo que los lleva a refugiarse en el caso de Adorno en una teoría estética, o bueno, en el caso de Marcuse, que es otro miembro de la primera generación, en intuicionismos más de corte romántico, ¿no? Etcétera. Entonces, Habermas en este punto considera que solo hay dos opciones, ¿no? O abrazar un irracionalismo de corte romántico como el que parecían haber abrazado sus antecesores, o más bien dejar atrás este paradigma moderno de la racionalidad, ¿no? Esta comprensión de la racionalidad como una razón subjetiva, ¿sí? Para abrazar algún otro paradigma filosófico que le permita ampliar su concepción de la razón, ¿no? Ampliarla de modo que pueda dar cuenta una vez más de criterios adecuados de crítica, ¿sí? Obviamente Habermas va a optar por la segunda opción, ¿no? Y es por eso que va a abrazar el giro lingüístico, ¿no? La filosofía del lenguaje que se ha ido desarrollando tanto en el continente europeo como en los Estados Unidos, que mantiene un paradigma ya de corte intersubjetivo, ¿sí? Es una razón social, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Entonces, creo que podemos pasar a la alternativa, ¿no? La concepción alternativa de racionalidad que ofrece Habermas. ¿Sí? Para ir esbozando esta concepción de la racionalidad, lo primero que hace Habermas es mantener un vínculo que es tradicional en casi todas las concepciones de racionalidad que han habido en la historia de la filosofía, ¿no? Que es el vínculo entre razón y saber, ¿sí? Ese vínculo aparece de forma muy clara en la concepción instrumental de razón, ¿no? Un mayor conocimiento de las relaciones de causa y efecto que encontramos en la naturaleza siempre habilita, desde el punto de vista de la razón instrumental, un mayor control del mundo objetivo, un mayor control del ámbito natural, ¿sí? Ahora, el problema con esto, bueno, más allá, aparte de los problemas que ya hemos mencionado, el problema con esa concepción del saber es que lo comprende exclusivamente en términos de un saber teórico, ¿no? Lo que Habermas llama un know that, ¿no? Saber qué, ¿sí? Es siempre una concepción de saber objetivante, ¿sí? Para dar el primer paso hacia el paradigma de la intersubjetividad, Habermas más bien invita a concebir la razón en términos de el saber racional en términos de un know-how, ¿sí? Un saber cómo, que es más bien de carácter práctico, ¿sí? Para explicar eso rápidamente, por ejemplo, las piezas de un tablero de ajedrez, ¿sí? Bajo la perspectiva de un saber qué, son fácilmente concebibles como cuerpos físicos con ciertas propiedades naturales, ¿no? Pero hay una diferencia entre eso y un saber de tipo práctico, un saber cómo acerca, por ejemplo, de las normas, de las reglas que nos permiten jugar al ajedrez, ¿no? La normativa sobre los movimientos posibles, ¿no? Y los movimientos que más bien están prohibidos, ¿no? En la práctica del juego de ajedrez. Esa es la diferencia entre un saber qué y un saber cómo, ¿sí? Entonces, la idea del know-how necesariamente, creo, nos remite a la figura de la socialidad, ¿sí? En tanto que las reglas de un juego como el ajedrez implican siempre un acuerdo, al menos tácito, entre los jugadores, ¿no? Es decir, el hecho de que podamos sentarnos con alguien a jugar al ajedrez implica un saber tácito, implícito, sobre estas reglas, ¿no? O sea, no nos explicamos constantemente cuáles son. O sea, si dos personas se supone que saben jugar, pues se sientan, juegan, ¿no? Entonces, ahí está siempre presente, en la idea de regla, de norma, la socialidad, ¿sí? Esto implica además una coordinación entre los actores sociales, ¿no? O sea, la sociedad funciona en tanto que hay saberes tácitos de este tipo,
¿no? Que permiten que se vaya reproduciendo a sí misma. ¿Sí? La sociedad no se detiene, digamos. La socialidad es una dinamicidad que pasa por saberes tácitos de este tipo. ¿Sí? Ahora, esto... Habermas está lleno de conceptos, ¿no? Entonces, aquí va a haber una distinción, ¿no? O sea, que robustece un poco el contraste entre la concepción instrumental de la razón y la concepción que le ofrece, ¿no? Que es la distinción entre dos tipos de acción social. ¿Sí? Una es lo que él llama una acción comunicativa y la otra es una acción de tipo teleológico. ¿Sí? La acción teleológica es un poco lo que hemos visto con la razón instrumental. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de acción, no me refiero meramente a movimientos corporales, ¿no? O sea, la acción es específicamente algo de los seres racionales, ¿no? O sea, tiene que ver con algún tipo de horizonte cultural, interpretación del mundo en la cual un individuo está inserto, ¿no? Y actúa en función un poco de esas interpretaciones, ¿ok? La acción teleológica, como les decía, es una acción de medios afines, ¿no? O sea, busca maximizar la eficiencia de ciertos medios para alcanzar un objetivo. ¿Sí? Eso está directamente relacionado con la idea de razón instrumental. ¿Sí? En el esquema social de Adorno y Horkheimer, en el cual la razón es exclusivamente instrumental, la acción siempre es teleológica. ¿Ok? Pero la noción de racionalidad de carácter práctico que quiere desarrollar Habermas implica otro tipo de acción, que es esta acción comunicativa. ¿Ok? La acción comunicativa no tiene un cierto carácter teleológico también, pero su finalidad es el entendimiento. ¿Sí? Cuando se lleva a cabo una acción comunicativa en el ámbito social, lo que está presupuesto es un mutuo entendimiento entre dos o más actores. El hecho de que estos dos sujetos se sienten a jugar ajedrez implica un entendimiento mutuo, puede ser tácito, como decía, sobre las reglas. ¿Ok? Hay un consenso sobre la validez de las reglas. Habermas diría que hay un consenso sobre la interpretación de la situación en la que están, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre el hecho de que si quieren jugar ajedrez tienen que usar las reglas del ajedrez, ¿no? No pueden emplear las reglas de algún otro tipo de juego. ¿Sí? La cuestión es que para Habermas el reconocimiento de los actores de la validez de dicha interpretación, ¿no? El hecho de que deben seguir estas reglas, tiene un componente normativo que es una especie de coacción sin coacción, ¿no? Es esta fuerza normativa del reconocimiento de las reglas, ¿no? O sea, si quieren jugar, deben seguir las reglas. Ese es el entendimiento tácito entre ambos, ¿no? O sea, no seguirlas implicaría pues una puesta en cuestión de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, si uno de los individuos empezara a mover azarosamente una de las piezas, ¿no? Habría una disonancia, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Está claro? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, de algún modo las acciones comunicativas, dice Habermas, siempre implican un sí o un no, ¿no? Una aceptación o un rechazo. ¿Sí? Una aceptación del movimiento, por ejemplo, de la pieza sobre el tablero, acepto la jugada de la persona con la que estoy jugando, o la rechazo, ¿no? Hay una negativa o una afirmación. ¿Sí? Como decía, esto los vincula normativamente. ¿Ok? Ahora, un poco lo que Habermas va a tratar de hacer, ¿no? Y yo diría que la teoría crítica de Habermas tiene dos partes cruciales. Esta es la primera parte. Lo que va a tratar de hacer es reconstruir cuáles son las estructuras que hacen posible la comunicación. No sé si eso se entiende.
él considera que hay ciertos presupuestos pragmáticos que los sujetos tienen que hacer para poder comunicarse, para poder entenderse mutuamente. Por ejemplo, tengo que asumir que la persona con la cual yo estoy interactuando no pretende engañarme. Puede ser que lo esté haciendo, pero cuando hay una comunicación, cuando hay una búsqueda mutua de entendimiento, tácito o explícito, se presupone la sinceridad de los agentes. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Se presupone también que no hay algún tipo de coacción interna al discurso o externa, ¿no? Violencia, por ejemplo, que lleve al individuo en esa dirección. ¿Sí? Entonces, a esta... No sé si eso se entienda. ¿Sí? ¿Todos? ¿Ok? Esa es una cuestión muy kantiana, ¿no? O sea, son las condiciones de posibilidad de la comunicación, lo que él está buscando reconstruir, ¿no? Y a esto él le llama pragmática formal. ¿Sí? Estructuras puramente formales de la comunicación, ¿sí? Que para Habermas serían universales, estarían en todo discurso humano, ¿sí? Independientemente del contexto. ¿Sí? Si no se dan, si no se presuponen esas condiciones, ¿sí? La comunicación es imposible. ¿Sí? Es sí, es... Lo que él va a buscar hacer es emplear un poco esas estructuras formales como criterios, ¿no? Para medir qué tan racionales y qué tan libres son los actos comunicativos de los individuos, ¿no? En una sociedad. Es decir, reconstruye, ¿no? Estas estructuras universales de la comunicación y se mide en la realidad hasta qué punto se dan, ¿no? O sea, claro, los individuos las presuponen, pero realmente en la situación concreta, ¿qué tanto están ahí, ¿no? O sea, si es que uno de ellos no está manipulado, ¿no? O si es que no está bajo amenaza de muerte, ¿no? Etcétera, ¿sí? Entonces, ahí hay un criterio, ¿no? Para medir qué tan libres son estos actos comunicativos, ¿sí? Ahora, claro, comprender la noción de entendimiento, ¿no? El acuerdo que se da entre los individuos que interactúan de este modo, pasa también por comprender tanto el contenido semántico de aquello que se ha dicho como las implicancias pragmáticas de lo que se dice. O sea, esto se hace más claro si explicamos algunas cosas de... Hay un autor que influencia mucho a Habermas, al que él recurre bastante para hacer esta propuesta de una racionalidad alternativa, ¿no? Que es J.L. Austin, ¿sí? Es un filósofo inglés que tiene una distinción entre tres tipos de actos de habla, ¿sí? Ya, son tres tipos de actos de habla: los locucionarios, los ilocucionarios y los perlocucionarios, ¿sí? El primer tipo de acto de habla es exclusivamente semántico, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo está lloviendo, ¿sí? Y se entiende el contenido de lo que estoy diciendo, es una proposición simple, ¿sí? Pero el acto ilocucionario tiene un componente pragmático, claro, ¿sí? Por ejemplo, te prometo que está lloviendo. ¿Sí? Ahí hay una implicancia normativa, ¿no? O sea, no hay meramente un contenido de lo que se dice, sino que aparte implica una acción, ¿no? Implica que me estoy comprometiendo a que realmente, ¿sí?, está lloviendo afuera y que si no es el caso, pues estoy en falta. ¿Ok?
Habermas va a decir que en realidad esas acciones no se dan separadas en el mundo real, ¿no? O sea, todo acto de habla siempre es al mismo tiempo locucionario e ilocucionario. Siempre hay implicancias pragmáticas en lo que se dice, ¿sí? Ahora, hay este tercer tipo, que es lo que él llama perlocucionario, ¿no? O sea, lo que Austin llama perlocucionario, Habermas también lo menciona, ¿no? Lo perlocucionario son los efectos que se siguen de un acto de habla, los efectos que se dan en el mundo. Por ejemplo, le digo a esta persona, te prometo que está lloviendo afuera, y eso genera el efecto de que esta persona ya no salga a la calle, ¿sí? Eso es un efecto perlocucionario. Pero Habermas distingue entre los efectos perlocucionarios que siempre se siguen de lo que se dice y lo que es específicamente un acto perlocucionario. El acto perlocucionario es un engaño, es una manipulación. Por ejemplo, yo le prometo a esta persona que no está lloviendo afuera con el objetivo de que no salga. No está lloviendo realmente, ¿sí? Mis intenciones pueden ser, yo puedo pensar que son buenas o malas, pero lo que estoy haciendo es manipularlo de algún modo, ¿sí? Esto Habermas lo relaciona sobre todo con la racionalidad instrumental. La racionalidad instrumental suele coincidir con un acto perlocucionario, o coincide siempre necesariamente con un acto perlocucionario, ¿sí? Hay la ilocución, ¿no? La promesa en este caso, es un medio para alcanzar mi fin. ¿Ya? Mientras que en lo que es un acto de tipo ilocucionario, la promesa es el fin. ¿No? Es el fin, es la comunicación pura, digamos, ¿sí? Ahora, lo interesante es que esto lo va a llevar a sugerir que los actos de habla de tipo perlocucionario siempre son parasitarios de los actos más bien en las que las ilocuciones son más bien un fin, ¿sí? Entonces, es como si para Habermas el lenguaje fuera esencialmente comunicación, ¿sí? Y el uso del lenguaje, ¿no? de este medio para la coordinación social con otra finalidad es siempre una especie de corrupción, ¿no? O degeneración de la comunicación, ¿no? Ahora, claro, eso no sugiere que nunca deban haber, ¿no? actos de tipo perlocucionario. Pueden tener un lugar, ¿no? O sea, las acciones instrumentales, las acciones de carácter teleológico pueden tener un lugar, por ejemplo, en la esfera productiva de una sociedad, ¿sí? De lo que se trata acá es de, Habermas lo que busca un poco es aislarlos de la interacción social, ¿no? De la interacción entre individuos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Podrías explicar un poquito más sobre los actos perlocucionarios, por favor? Ya, sí, ¿cuál es tu duda en concreto? Respecto a la relación con el locucionario, que implica una acción de compromiso. Ya, lo que pasa es que en los actos de habla, ¿no? Que para Habermas siempre implican tanto locución como ilocución, ¿no? Contenido semántico y implicación pragmática, es decir, el sentido de la proposición y el contexto de aplicación, ¿no? Que es un contexto que siempre está normado, ¿no? Siempre hay ciertas normas sociales que de algún modo lo comprometen a uno cuando, ¿no? Cuando se comunica con alguien y hay una ilocución. En este caso es la promesa, pero puede ser una afirmación, ¿no? La mera afirmación ya te compromete de algún modo con ciertas cosas. Por ejemplo, si tú dices que algo es un perro, implícitamente estás diciendo que es un mamífero. No puedes decir que es un reptil. ¿Se entiende? Ya, entonces... ¿Tiene que ver con John Searle? ¿Perdón? John Searle con su... Sí, hay relación con Searle también, ¿no? Hay un parentesco con Searle, con Austin, ¿no? Entonces, ya, pero una cosa es que la finalidad sea la ilocución, ¿no? La comunicación, en este caso mi afirmación de que esto es un perro o mi promesa de que no llueve afuera. Y otra cosa es cuando me valgo, ¿no? de esa implicancia pragmática como medio, ¿no? Por ejemplo, digo la verdad no para comunicar algo a alguien, sino de repente para escandalizarlo, ¿sí? O prometo algo como una forma de engaño, ¿no? Etcétera. ¿Se entiende? ¿Te queda más claro? Ya, bien. Ahí hay claramente una influencia kantiana también, ¿no? en Habermas.
La esfera de la comunicación, la esfera del locucionario es un poco una esfera autónoma, ¿no? De una comunicación pura, libre, ¿no? Frente a los actos ilocucionarios que son una especie de interferencia heterónoma, digamos, ¿sí? Una especie de coacción, ¿sí? O violencia de algún tipo. Ahora, un poco para cerrar con el tema de la racionalidad comunicativa, creo que habría que aclarar un concepto importante también, que es el de pretensión de validez en Habermas, ¿sí? Y es que los actos orientados al entendimiento, ¿no? Los actos comunicativos siempre implican por parte de los hablantes algún tipo de pretensión de validez, dice Habermas. Los ejemplos que he dado hasta ahora, por decir el tema de el movimiento de las piezas. Hay un consenso, entonces cuando yo muevo una pieza en el juego de ajedrez, tengo la pretensión implícita de que ese movimiento es válido, de que hay una aceptación del otro individuo, ¿no? De la validez de mi movimiento, ¿no? O al decir que llueve afuera, hay una pretensión de validez también. O sea, se supone, ¿no? Que yo estoy convencido de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Ahí es que se da este rechazo de aceptación del que hablaba, ¿no? Habermas cree que hay tres tipos de pretensiones de validez, ¿sí? Y los tres se dan de manera simultánea siempre, o al menos eso es lo que él dice. Se suele explicitar solo uno, pero pueden explicitarse eventualmente dos o hasta los tres, ¿sí? El primero es la pretensión de verdad del contenido proposicional. ¿No? La verdad de la misión lingüística, ¿no? De aquello que he dicho. Pues eso tiene que ver con un ámbito objetivo, ¿no? La verdad siempre refiere a hechos, ¿no? A objetos en el mundo, en la realidad, ¿no? A lo que es, ¿sí? Y a relaciones de causa y efecto, ¿no? En este mundo de hechos, ¿no? De cuestiones fácticas. Luego está lo que él llama la rectitud o corrección normativa. ¿Sí? La rectitud o corrección normativa más bien refiere al ámbito social, ¿no? A las normas que median las interacciones intersubjetivas, ¿sí? Ya no a la cuestión puramente fáctica, ¿sí? Puedo denunciar como correcta o incorrecta, ¿no? la pretensión del individuo de prometerme que afuera llueve o no, ¿sí? Luego hay la pretensión de sinceridad o autenticidad. Esta es un poco la más curiosa, ¿no? Que es tiene que ver con el mundo subjetivo del hablante, ¿sí? No sé, por ejemplo, si yo le pido prestada plata a un amigo para pagarme la universidad a fin de mes, ¿no? Me acerco y le digo que me preste 600 soles para pagar la boleta a fin de mes. Ahí se encuentran, se supone, las tres pretensiones de validez simultáneamente, ¿ok? Ahora, podría, por ejemplo, rechazar la verdad en el contenido de la proposición, ¿no? O sea, podría decirme, por ejemplo, que ya es fin de mes, ¿sí? Entonces, la proposición es falsa. Pero también podría poner en cuestión la corrección normativa,
de lo que estoy diciendo. Podría decirme que ya le debo 3 boletas, ¿sí? Entonces es normativamente incorrecto que me dé la libertad de pedirle plata. ¿Ok? O podría también poner en cuestión mi sinceridad, ¿no? Que es, en realidad yo no estoy buscando que me preste plata. Lo que quiero hacer es, de repente, como le debo plata, hacer que se indigne y que haga mal su trabajo. ¿Sí? Y esas son mis intenciones reales, según él. ¿Ok? Entonces, podría eludir alguno de estos 3 puntos, podría poner en cuestión alguna de estas pretensiones de validez, podría poner en cuestión las 3, o podría aceptar ¿no? el acto comunicativo y prestarme la plata. ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que Habermas entiende con pretensiones de validez en relación a las acciones comunicativas. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Todo? Ok. Hay un segundo concepto acá, o sea, de fondo, ¿no? Porque esto son varios, pero abarca un poco todo lo que es la acción y la racionalidad comunicativa, ¿no? Hay un par conceptual, digamos, de la razón comunicativa que es también va a requerir algo de chamba, que es el concepto de lo que Habermas llama mundo de la vida. No sé si han oído hablar de ese concepto alguna vez. Es un concepto que Habermas deriva de la fenomenología, ¿no? De Husserl, en realidad de Alfred Schutz, ¿no? Que es este sociólogo que fue estudiante de Husserl. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, no lo estoy metiendo de contrabando, ¿no? O sea, creo que se conecta bastante armónicamente con lo que hemos dicho, ¿no? Hay un contexto en que se dan las acciones comunicativas, ¿no? O sea, si redujéramos al mundo a objetos y hechos, pues nada de esto es posible, ¿no? El mundo de lo racional, que para Habermas es siempre un mundo lingüístico, como decíamos, implica un cierto saber tácito, ¿no? Implica el dominio de ciertas normas, el dominio práctico de ciertos saberes, ¿no? Que son un poco el telón de fondo sobre el que se dan este tipo de actos comunicativos, el telón de fondo sobre el que se da la interacción social en general, incluso en el caso de los actos estratégicos, ¿no? O sea, teleológicos. Entonces, es a eso lo que Habermas llama mundo de la vida, ¿ya? Es este trasfondo, esta especie de horizonte sociohistórico, sociocultural, ¿sí? Al que se apela durante este tipo de interacciones, ¿sí? No sé, a ver. Ahora, lo que Habermas dice es que uno nunca puede poner en cuestión de golpe, ¿no? Todo el mundo de la vida, ¿no? O sea, todo el trasfondo cultural heredado, ¿no? Lo que uno pone en cuestión son estas situaciones concretas, ¿no? Estas pequeñas situaciones sociales en las cuales surge algún tipo de problema, surge algún tipo de desacuerdo, de disonancia, ¿no? Y pues se apela a las razones propias ¿no? De ese saber cultural para tratar de resolver el problema, tratar de resolver el desacuerdo, ¿sí? Habermas va a decir que este mundo de la vida implica siempre, en tanto que es histórico, implica siempre transformaciones de esta especie pues, de saber que sirve de recurso, ¿no? O sea, la medida en que se van dando nuevos actos comunicativos, se van dando nuevos desacuerdos y van llegándose a nuevas interpretaciones de lo social, ¿no? Por ejemplo, por decir, o sea, se pone en cuestión, no sé, pensemos en un caso concreto, el concepto de igualdad. El concepto de igualdad, que es un concepto clásicamente ilustrado, ¿no? Surge en Occidente, en principio, pensado para no sé, hombres blancos y europeos, ¿sí?
pero tiene una cierta historia y tiene un cierto desarrollo, ¿sí? Van a haber conflictos sociales en los cuales ese concepto de igualdad, ese tipo de normas relacionadas a la validación de la igualdad como algo valioso, van a llevar a una eventual transformación, ¿no?, de ese concepto. ¿Sí? Puede eventualmente usarse la igualdad para defender los derechos de personas negras, mujeres, eventualmente ampliando, ¿no?, el receptor original de esa norma, ¿no?, que eran estos individuos ilustrados, siglo XVIII, ¿no?, europeos, ¿sí? Entonces, eso implica para Habermas una transformación del saber que se halla en el mundo de la vida, ¿sí? Entonces, hay, dice él, ciertas estructuras que se reproducen en el tiempo y al mismo tiempo se van transformando, ¿sí? Son tres estas estructuras que se relacionan además con las pretensiones de validez de las que estábamos hablando, ¿sí? Son la cultura, ¿no?, o saber cultural, ¿no?, la sociedad, ¿no?, o las normas sociales, y la personalidad, ¿no? ¿Sí? La idea es que mientras se van, o sea, a la medida que van refinándose, en la medida en que van transformándose, pues se van separando, se van haciendo cada vez más autónomas para Habermas, ¿ok? Entonces, la cultura es específicamente el saber, ¿ya? La cultura es un poco lo que tiene que ver con los contenidos semánticos, ¿no?, con la pretensión de validez de verdad, ¿sí? La cultura siempre implica la cosmovisión y las imágenes del mundo, les dice Habermas, que tiene un contexto específico, ¿sí? En la medida en que se van dando actos comunicativos y en la medida en que se va refinando o modificando en general los saberes teóricos, ¿no?, los saberes que tienen que ver con la verdad, es como que la cultura, el saber cultural de ese contexto integra dentro de sí mismo potenciales situaciones nuevas, ¿no? O sea, puede aplicarse a nuevos contextos este saber, en la medida en que se va modificando. ¿Sí? Hay una suerte de aprendizaje en estos tres niveles, ¿sí? El de la sociedad, más bien, o las normas sociales, que tienen que ver directamente con las instituciones, las prácticas, las normas que regulan las interacciones interpersonales, también se van transformando en la medida en que se van dando actos comunicativos que ponen en cuestión las normas, ¿sí? También se van refinando, y un poco la tendencia que Habermas ve, que no es una tendencia necesaria o constante, ¿no? O sea, pueden haber retrocesos también, pero la tendencia ideal es un poco a ir generando normas que protejan cada vez más un poco estas estructuras de la pragmática formal, ¿no? Que hagan, que creen espacios de interacción social cada vez más protegidos de coacciones que no sean de tipo lingüístico, ¿no? O sea, un poco ese es el tema. Específicamente en las esferas de interacción públicas, ¿no? O sea, ¿ok? Esto, además, ese tipo de normas, un poco lo que harían sería, o sea, donde por ejemplo el saber cultural lo que hace es
mediar la búsqueda de entendimiento mutuo, ¿no? Sobre los temas relativos a la verdad y conocimiento cultural. Más bien, la función de los actos comunicativos que tienen que ver con esto, ¿no? Las transformaciones que se van dando en el ámbito de la sociedad y las normas, lo que hacen o lo que harían idealmente sería integrar cada vez más a los individuos en la sociedad, ¿no? O sea, crearían o deberían crear lazos de solidaridad, dice Habermas, ¿sí? Finalmente, en lo que es la esfera de la personalidad, pues es todo el tema pues, de identidades personales, ¿no? La formación, la socialización de individuos con ciertas capacidades, ¿no? de interacción social, ¿sí? Entonces, no sé si queda más o menos claro el tema del mundo de la vida, ¿no? O sea, el mundo de la vida finalmente es el trasfondo tácito, ¿no? Que subyace a la interacción social, al que se apela buscando razones, ¿no? Para sustentar mis pretensiones de validez, ¿no? Para defender, o sea, es lo que finalmente sustenta las interpretaciones del mundo que van surgiendo en los conflictos sociales, ¿no? Y se van reproduciendo simbólicamente en el tiempo, ¿no? Ese es en los mismos actos comunicativos, ¿no? Hay cierta continuidad histórica que se mantiene en los actos comunicativos. ¿Ok? Ahora, lo que quería que quede claro es que la visión de Habermas sobre el mundo de la vida, puesto así, puede sonar ingenuo y excesivamente optimista, ¿no? No es tanto esa la pretensión. De hecho, falta un componente importante para problematizar esta cuestión. Pero lo que él va a decir es que el desarrollo y la autonomización de las tres estructuras eventualmente se perturba. De hecho, bastante a menudo se perturba. En la medida en que se van volviendo más racionales, considera Habermas, surgen problemas, surgen patologías, dice él. Por ejemplo, en la medida en que se va autonomizando la esfera de la verdad, de la esfera de la corrección normativa y de la esfera de la sinceridad subjetiva, y en la medida en que los hechos naturales, los hechos fácticos se van diferenciando de las normas sociales, ¿no? Y de las vivencias subjetivas, hay una tendencia, dice Habermas, a la pérdida de sentido. ¿Sí? En la medida en que la naturaleza se nos aparece cada vez más como fuente de recurso natural, por ejemplo, el universo al mismo tiempo aparece cada vez como un espacio azaroso, ¿no? Sin propósito alguno o planificación, entonces eso lleva a una cierta pérdida de sentido con relación a la vida, por ejemplo, ¿sí? O las normas sociales, dice, en la medida en que también que se van refinando y que apelan cada vez menos a la tradición, o sea, ya no se apela a la naturaleza, a Dios o lo que fuera, sino que son normas cuyo único sostén es su racionalidad y el consenso social. La patología que surge es un poco la anomía, dice Habermas, ¿no? Un poco este preguntarse en la medida en que la vida no tiene sentido y esas son solamente normas sociales, ¿por qué cumplirlas? Por ejemplo, ¿no? Y finalmente dice que en la esfera de la personalidad hay una tendencia a la psicopatología, ¿no? Eso es finalmente el concepto del mundo de la vida. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro esto? ¿Sí? Ok. Esta psicopatología, digamos, se viene del psicoanálisis. Sí, ¿cómo? De la psicopatología. O sea, en las sociedades donde hay una tendencia a, ¿no? O sea, mayor cantidad de psicopatologías, yo diría que surgen mecanismos para lidiar con eso, ¿no? Prácticas y saberes sociales, y bueno, el psicoanálisis puede ser uno de esos, ¿no? Entonces sí. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Entonces, queda claro, ¿no? O sea, el mundo de la vida es este trasfondo, ¿no? Propio de la acción comunicativa y se reproduce en el tiempo y se refina o se transforma en la medida en que se van dando nuevos actos comunicativos, ¿sí? Y su estructura es, bueno, esencialmente lingüística, ¿ya? Es un concepto formal, ¿ya? O sea, es lo que vendría a ser un mundo de la vida concreto puede variar mucho con respecto a otro, ¿sí? Y las tres estructuras pueden estar más bien indiferenciadas,
¿no? Para Habermas cree lo vamos a ver un poco más en un rato, pero o sea, él cree en ciertas etapas de desarrollo de las culturas. No toda cultura se encuentra en la misma etapa de desarrollo que otra. Y pues hay etapas en las cuales esto está más indiferenciado, ¿no? En que, por ejemplo, la personalidad de un individuo está mucho más atada a sus obligaciones sociales, ¿no? En las culturas que él llama premodernas, ¿no? O hay una mayor indistinción entre mi saber sobre el mundo fáctico y las normas. O sea, hay una especie de confusión, ¿no? Entre verdad y corrección normativa, ¿no? Etc. ¿Sí? Ok. Entonces, esto había dicho hace un rato que para entender un poco la teoría crítica de Habermas hay que tener en cuenta que es una teoría crítica que tiene como una doble faz. El primer momento, la primera faz de la teoría crítica de Habermas tiene que ver con esta concepción nueva de racionalidad, ya que, como había dicho al inicio, responde a la necesidad de encontrar criterios que permitan devolverle la vida a la teoría crítica, ¿no? Después de estos impases de la razón instrumental, ¿no? Pero si se quedara exclusivamente en eso, que es un momento puramente filosófico, ¿no? De hecho, Habermas dice pues, que, como él entiende la filosofía es teoría de la racionalidad, y eso es esto, ¿sí? Pero si se queda solo en eso, no es estrictamente teoría crítica. Que de hecho es algo que se le suele, ¿no? Se le suele culpar un poco a Habermas de eso, ¿no? De haber domado excesivamente la teoría crítica, de haberla llevado a esta especie pues, de formalismo, ¿no? Racionalista, ¿no? Y en realidad Habermas tiene esta convicción muy fuerte de que hay que recuperar el papel de las ciencias sociales en la teoría crítica, ¿no? O sea, porque Adorno y Horkheimer un poco en Dialéctica de la Ilustración y en los trabajos de Adorno sobre estética un poco como que la abandonan. La abandonan, el Instituto de Investigación Social un poco empieza a dejar de lado la investigación empírica justamente por esta convicción de que todo aparato conceptual, toda racionalidad un poco te lleva a la dominación instrumental, entonces es mejor deambular en las aporías, ¿no? de un pensamiento más bien estético, ¿no? Intuicionista, etc., ¿no? Entonces, la segunda faz, ¿sí? de la teoría crítica de Habermas es un poco una teoría de la evolución social. Hay una cierta teoría histórica. Así que inicialmente él concibe esta teoría como una reconstrucción del materialismo histórico, dice. O sea, Habermas hoy por hoy tiene esta reputación, y lo es, ¿no? O sea, se ha transformado un poco en un liberal, ¿no? Un socialdemócrata, pero inicialmente hay un compromiso fuerte con una interpretación heterodoxa del marxismo, ¿no? Que creo que tiene bastante que aportar en realidad y que no necesariamente tiene las implicaciones políticas con las cuales se compromete Habermas hoy, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces, es esta teoría la que le va a permitir además justificar lo que hemos venido desarrollando, ¿no? O sea, él cree que tiene que explicar cuál es el proceso histórico que lleva al desarrollo de una racionalidad con estas estructuras comunicativas universales, ¿no? A esta racionalidad comunicativa cada vez más autónoma frente a la tradición, ¿no? Es decir, donde las normas, la verdad, ¿no? y la cuestión subjetiva se sostienen sobre todo por una fundamentación en buenas razones, ¿no? Y ya no tanto en alguna tradición impuesta verticalmente, ¿no? Entonces, eso, y además también cree que tiene que justificar por qué él considera, porque Habermas tiene un compromiso muy fuerte con la modernidad. A diferencia un poco de este punto a donde se llega con Adorno y Horkheimer, él cree que la modernidad es un proyecto que no solo no ha terminado de desarrollarse, sino que tiene un potencial crítico que tiene que ser defendido, ¿no? Y que tiene que ser aprovechado. Sí, entonces con su teoría evolutiva también pretende demostrar un poco por qué, por ejemplo, las razones, ¿no? Las normas, los saberes propios del mundo moderno
tienen una cierta, ¿cómo por qué no decirlo? Una cierta superioridad para él frente a las culturas de carácter, pues, con lo polémico que eso puede hacer premoderno, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, habría que partir, creo, de por qué él considera que esta teoría es una reconstrucción del materialismo histórico y por qué para él habría que reconstruir el materialismo histórico. ¿Sí? Entonces, en principio, ya, ok. Lo que pasa es que él en realidad está oponiéndose a lo que la clase pasada también se habló de esto, ¿no? Ellos, la teoría de Frankfurt, perdón, la teoría crítica a la escuela de Frankfurt tiene esta oposición a lo que ellos llaman el marxismo vulgar o marxismo ortodoxo, ¿no? Y es un poco la línea del materialismo histórico que viene de Stalin, ¿no? Y que es esta idea de la relación entre una base compuesta por las fuerzas productivas, ¿no? la capacidad productiva en términos de fuerza de trabajo, saber técnico, saber científico, recursos naturales, materia prima, etcétera, ¿no? que una sociedad ha venido desarrollando, y relaciones de producción, la manera en que se gestionan, ¿no? estas capacidades productivas. Eso sería la base, ¿no? Y cómo se vincula esto a lo que se suele llamar la superestructura, ¿no? Que son, no sé, pues el Estado, el derecho, ¿no? Una serie de esferas y ámbitos sociales no económicos, ¿no? Y que en la concepción stalinista del materialismo histórico tendrían una relación funcional, causal, ¿no? Es decir, el Estado, el derecho, toda esta cuestión superestructural es un efecto un poco de lo que sucede en la base. Sí, al nivel de la base, las relaciones de producción serían un efecto también, de algún modo, de las fuerzas productivas disponibles. Entonces Habermas considera que ese modelo es demasiado simplista, ¿no? Y además, entre otras cosas, a su juicio, permanecería exclusivamente dentro del paradigma de la razón instrumental. ¿Sí? Que es también lo que para él llevaría a Adorno y Horkheimer a distanciarse también del marxismo ortodoxo, ¿no? Entonces, un poco lo que él va a querer hacer es... también por otras cosas, ¿no? Porque él considera que ese modelo lleva finalmente a ciertos compromisos con una concepción de la historia un poco, por decirlo en términos filosóficos, dogmática, ¿no? O sea, la concepción ortodoxa de la relación entre base y superestructura, Habermas considera que acaba llevando a ciertos prejuicios heredados de la filosofía de la historia más clásica, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la historia avanza en una sola dirección, ¿no? Que todas las sociedades estarían dirigidas a un mismo punto, ¿no? Toda la humanidad, digamos, en su conjunto evoluciona en esta única dirección, que ese progreso, ese avance es siempre necesario e ininterrumpido, ¿no? Presupuestos que para Habermas, un teórico con un compromiso pues, con una medida de cientificidad social no puede asumir, ¿no? Digamos, con una serie pues, de convicciones sobre el movimiento histórico que son injustificables, ¿no? O sea, no pueden ser demostrados. ¿Ok? Entonces, para paliar esos problemas, en principio lo que Habermas va a tratar de hacer es proponer que habría un desarrollo histórico no solamente al nivel de lo productivo, sino en primer lugar habría también un desarrollo histórico en la esfera de lo práctico moral, dice él, ¿no? El nivel social institucional, ¿no? ¿Cómo va a demostrar eso? Él considera que uno de los problemas con la teoría histórica del marxismo vulgar es el hecho de que consideran el momento
clave para entender la aparición de los seres humanos como una especie distinta al resto de especies animales es el surgimiento del trabajo social, ¿no? Del trabajo social como la acumulación de recursos cognitivos, técnicos, etcétera, que permiten un cierto dominio de los recursos naturales, ¿no? Y eventualmente, idealmente, una medida de bienestar material, ¿sí? Y lo que Habermas va a decir es que, bueno, apelando a una serie pues, de investigaciones empíricas, que es que eso no es real, ¿no? Que en principio habrían especies homínidas, o habrían habido especies homínidas que no habrían llegado, digamos, a la etapa del Homo sapiens, que habrían tenido también razón instrumental, ¿no? Que habrían tenido también la capacidad de emplear recursos técnicos, ¿no? Para generar bienestar material, ¿sí? Entonces, lo que él considera clave en realidad para identificar la etapa histórica en la que aparece el ser humano es, dice él, la aparición de cierta estructura social, ¿ya? De cierta estructura social, específicamente él está pensando en la familia, ¿no? Que es una forma de innovación, dice él, frente a las otras especies de homínido, que permiten en principio a los individuos adoptar varios roles sociales, ¿no? Roles sociales que ya no van de la mano con un individuo específico, ¿no? O sea, se puede distinguir, por ejemplo, entre el líder, ¿no? y quien ocupa el cargo en ese momento, ¿no? O entre el padre de familia o la madre de familia, ¿no? y las otras madres de familia al interior de la tribu, ¿no? O sea, eso, ¿sí? Es un cargo que no depende exclusivamente de un individuo de carne y hueso, ¿no? Puede ser abstraído, digamos. Es además una etapa en la que se puede distinguir entre la actitud objetivante, ¿no? La actitud hacia recursos naturales, más bien, y la actitud normativa que uno asume específicamente en las interacciones sociales con individuos que ocupan ciertos estatus, ¿no? Entonces, para él, ese es realmente el momento clave, ¿ya? Para identificar la aparición de los seres humanos. ¿Ok? Y bueno, esto va de la mano necesariamente, dice Habermas, con la aparición del lenguaje, ¿no? Sin lenguaje, ese tipo de abstracción entre individuos y cargos, por ejemplo, o entre expectativas recíprocas frente a la conducta de los demás, o sanciones que deben ser controladas frente a las actitudes que los individuos asumen, ¿no? en sus sociedades. Todo esto no es posible sin lenguaje, sin conceptos, ¿no? ¿Sí? Entonces, para Habermas, en el punto en el que se da la aparición de esta estructura social lingüísticamente mediada, ya la evolución no iría en el ámbito de lo biológico, eso piensa Habermas al menos, sino más bien siempre ya una evolución sociocultural, ¿sí? Ya, queda mucho tiempo. Ahora, ahí pues están un poco delineados, ¿no? los dos ámbitos, ¿no? Está la esfera del trabajo social, ¿no? Está la esfera de las capacidades cognitivo-instrumentales que los individuos han ido desarrollando, ¿no? Y la forma en que se organiza eso, y está la estructura social propiamente, que además es lo que va a permitir la organización, dice Habermas, del ámbito del trabajo social, ¿sí? Una organización más compleja, ¿sí? En instituciones, prácticas, etc. ¿Sí? Hay, bueno, un poco también él va a criticar, va a aprovechar un poco estos desarrollos para criticar también la idea de modo de producción, ¿no? Que está en el marxismo ortodoxo, ¿no? Él dice que, y yo pienso que esto es debatible, pero él piensa que la idea de modo de producción es ha quedado un poco desfasada frente a los últimos desarrollos de investigaciones sociales, ¿no? Y él dice que, por ejemplo, en
Un problema, bueno, lo que pasa es que Habermas siempre está en relación pues, con este marxismo stalinista, ¿no? No sé si le haya interesado otras variantes también de marxismo de la época, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que cree, por ejemplo, que a veces, por decir, los materialistas históricos ortodoxos, cuando descubren un poco o empiezan a investigar más, por ejemplo, las culturas americanas o la cultura china, etcétera, se ven obligados un poco a lidiar con modos de producción que desafían los esquemas que habían desarrollado para las sociedades occidentales, ¿no? Que son esas clásicas etapas, pues no sé, pues comunismo primitivo, sociedad esclavista, sociedad feudal, ¿no? Sociedad capitalista, etcétera, ¿no? Y él dice pues que hay algunas de esas sociedades pues fuera de Occidente que un poco como que son híbridas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el marxismo se ve obligado a inventar la categoría pues del modo de producción asiático, ¿no? Que es esta especie de mezcla pues del feudal con el estado esclavista antiguo, ¿no? Entonces él dice pues que se ven problemas porque estas son categorías que no son lo suficientemente abstractas, no son lo suficientemente generales como para poder dar cuenta, ¿no? De tipos de sociedad que no encajan, ¿no? en esas delimitaciones, ¿sí? Entonces lo que Habermas va a proponer es lo que él llama el principio de organización, que es mucho más abstracto, ¿sí? Y que siempre tiene pues esta especie de doble faz, ¿no? De tanto una institucional, social, práctico-moral, dice él, ¿no? Y más bien eventualmente la cuestión productiva, de la esfera productiva, ¿no? Y que al hacer esta especie pues, de doble cara, él puede pensar dentro de un mismo principio organizativo muchos modos de producción, en la medida en que sean equivalentes, ¿no? Por ejemplo, puede pensar ahí el modo de producción asiático, ¿no? Con, no sé, pues el feudal, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Ahora, entonces los principios de organización Habermas los va a poner también en etapas, ¿no? Él cree pues, que hay etapas de desarrollo social, lo dije hace un rato, y cada etapa implica de algún modo un cierto progreso con relación al anterior, ¿ya? Que Habermas lo ve en función de un aprendizaje, ¿ya? Hay un cierto aprendizaje del saber cultural, del saber normativo que han ido acumulando las sociedades, que va a permitirles lidiar con los problemas que aparecen en el seno de estas sociedades de otra manera, ¿sí? Les va a permitir enfrentarse de manera más eficiente a ciertos problemas en la medida en que han ido desarrollando cierto aprendizaje. Entonces, él cree que eso permite un progreso en etapas, ¿sí? Ahora, acá hay una cuestión importante, ¿no? Que para no caer un poco en esta problemática del desarrollo unilateral de la historia, ¿no? Y del desarrollo necesario, etc. Lo que Habermas va a decir es que hay que distinguir adecuadamente entre un ratito voy a anotar algunas cosas. Hay que distinguir, dice, entre dos cosas, ¿no? La lógica del desarrollo social, ¿sí? Y una, dice, dinámica. ¿Por qué? Porque esas categorías, esas etapas en las cuales él encaja los principios de organización, dice él, son bastante abstractos, ¿sí? Van a dar pie a un nivel de diferenciación importante, ¿sí? Entonces, si bien hay cierta lógica, hay ciertos tipos de problemas sociales, por ejemplo, que aparecen dentro de un mismo principio de organización, hay ciertas instituciones que están reservadas o ciertos modos de producción que también están reservadas a cierta etapa. Él dice que las dinámicas, los procesos específicos, ¿no? Históricos, contingentes, en los cuales se llega a una cierta etapa, varían, ¿no? O sea, una sociedad llega a cierta etapa histórica de modo muy distinto, ¿no? a la que ha llegado otra, ¿sí?
Entonces la cuestión es o sea, la clave, un poco para seguir cómo entiende él esto, es comprender que claro, cada etapa histórica es siempre pues, un cierto nivel abstracto de aprendizaje, que lo deriva de Piaget, ¿no? Él compara un poco esta cuestión de los principios organizativos y de las etapas históricas con las etapas de desarrollo cognitivo, ¿no? De los individuos. Sí. No, lo que él dice es que cada etapa de desarrollo es un poco como... Dentro de cada etapa se hacen posibles ciertas instituciones, ciertas formas de gestionar la producción, pero al mismo tiempo se dan también ciertos problemas específicos, ¿no? Lo interesante de Habermas es que al menos, lo interesante del concepto de progreso que hay aquí implícito es que no es como que cada etapa es siempre más chévere que la anterior, ¿no? Es como un poco como que él dice, por ejemplo, que, claro, por ejemplo, la entrada en las sociedades modernas, ¿no? Cierto desarrollo en el saber cultural que permite una distinción entre naturaleza y cultura, entre naturaleza y normas sociales, que, ¿no? O sea, cierta transformación de la imagen del mundo, de la cosmovisión, que va a permitir formar cierto tipo de instituciones en la cual se aprovecha mucho más los recursos comunicativos, dice Habermas, y que a su vez va a redundar pues, en procesos productivos más, no sé, eficientes, por decirlo así, pero al mismo tiempo, ¿no? con todo eso que se supone que es chévere, surgen problemas mucho más radicales, ¿no? Explotación de clase, ¿no? Por ejemplo, o la aparición pues, de nuevos modos de esclavitud, ¿no? Mucho más subrepticios, o crisis económicas mucho más brutales, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Entonces, claro, en el aprendizaje social e histórico que se ha dado, las sociedades modernas pueden lidiar mucho más eficientemente con los problemas que experimentaban en etapas de desarrollo anteriores, pero surgen al mismo tiempo problemas mucho más radicales con relación al anterior, o pueden surgir problemas mucho más radicales. Entonces lo que dice Habermas es que, claro, no hay en realidad una línea de progreso per se, sino que más bien hay una especie de dialéctica entre progreso y regresión. Siempre. ¿Sí? Y pues eventualmente, claro, una sociedad puede encontrarse ante un impasse con los problemas que surgen dentro de sí misma. O sea, uno podría decir, claro, si mantiene un compromiso de izquierda pues, con el aparato conceptual de Habermas, que claro, la sociedad... De hecho, Habermas lo dice directamente, ¿no? Las sociedades capitalistas tienen el problema de que han llegado a un nivel de desarrollo de la parte productiva, ¿no? Que él todavía comprende en el sentido de base, ¿no? O sea, él todavía cree que... Claro, él dice que la base ahora debe ser entendida como la esfera de la sociedad, el ámbito social, no necesariamente económico, que es el principal eje de integración de una sociedad. Y él cree que en las sociedades modernas ese sigue siendo el ámbito económico, ¿no? Y pues él considera pues que las crisis que se van dando en ese ámbito podrían ser resueltas si se empleara un cierto recurso racional comunicativo que está implícito, ¿no? En el aprendizaje cultural y normativo de las sociedades modernas, pero que no se ha desplegado del todo. Ese es un poco el punto de cómo entiende las sociedades modernas, ¿no? O sea, es como que no se ha gastado del todo, no se ha aprovechado del todo aquello que se ha aprendido, dice él, ¿no? Y eso no se ha materializado en instituciones que pudieran hacer más efectiva, cree él, la racionalidad comunicativa, de modo que se pueda paliar las crisis económicas. ¿Sí? Es un poco como que él piensa que si las instituciones pueden canalizar mejor ese potencial racional,
puede lidiarse mejor con los problemas específicos de la sociedad. No sé si queda clara esa idea. ¿No? Sí. ¿Cómo, cómo? O sea, te voy a hacer una pregunta para que te explayes un poco Ya, más. sí. Pero al inicio hablaste de que la acción comunicativa sí tenía un término. Entonces, El lenguaje. ajá, Sí. claro, o sea, la misma práctica. No, ya, la cuestión es que ya, lo que él cree es que el telos del lenguaje es la comunicación. ¿No? Eso es un poco lo que él... Sí, Ya. sí. Pero dentro de la comunicación la pregunta va más por ahí. Uniéndolo con la idea esta de progreso, la idea de progreso que deja es un progreso lineal. Ujú. Sí, sí. Yo voy un poco más al tema porque cada vez lo que más estaba en mi cabeza Ujú. era hacia el tema de la deliberación y Ok, de la acción del diálogo. sí, ¿sabes? sí. Entonces, teniendo en mente esa idea del progreso Ajá. o de dialéctica, Ajá. de hecho muchos tienen esa idea de que Habermas es un poco ingenuo pensando de Sí. que en la mera comunicación se va a llegar a un consenso. Sí. Quisiera que expliques un poco más cuál es la idea de Habermas en torno a esa idea junto con la idea del progreso, a la idea de la misma deliberación y cómo es que tienen la idea de ese final de la comunicación, de la deliberación. O sea, es la única posibilidad que lleguemos a ese consenso sobre cómo eliminar los síntomas privilegiados o es que hay muchas posibilidades que simplemente se dan espacios para Ya, que ok. sucedan. Ok, ya. Ya, ok. Lo que él cree, a ver, es un poco... hay esta distinción pues entre planos, ¿no? Hay este ámbito productivo, este ámbito pues que da lugar a una racionalidad instrumental, que para Habermas la racionalidad instrumental no está mal per se, tiene un cierto lugar en el ámbito productivo, ¿no? Y tienes más que es todo el rollo del trabajo social. Y hay más bien este otro ámbito institucional, ¿no? Que es lo que permite gestionar las relaciones sociales, pero también lo que permite gestionar los problemas sistémicos que se dan en la esfera productiva, ¿no? Es en general todo este rollo pues más normativo, ¿sí? Y lo que para Habermas es un progreso en esa esfera, ¿ya? O sea, si en la esfera económica el progreso tiene que ver con ampliar las capacidades de dominio de la naturaleza y, de la mano, digamos, de un mayor bienestar material, en la esfera de lo práctico moral, el progreso se mediría en instituciones que hicieran más transparente la comunicación, ¿no? Porque la idea de Habermas es que la comunicación en el mundo real nunca es transparente. Siempre está atravesada pues, de poder, ¿no? De lo que fuera. Coacciones, de varios tipos, ¿no? Tanto internas al propio discurso, manipulaciones, lo que fuera, o externas, directamente, no sé, pues coacciones económicas o coacciones políticas, ¿no? De diversos tipos. Lo que él cree es que en la medida en que las sociedades progresan en las etapas de desarrollo, en la medida en que hay un mayor aprendizaje, ¿sí? Las instituciones y las prácticas sociales que van surgiendo permiten bloquear cada vez más eficientemente, ¿no? El poder frente a la comunicación, ¿no? Y permiten, es como un flujo de comunicación que atraviesa pues la organización de la sociedad. Y en ese sentido, pues claro, él siempre entiende esto en clave democrática, ¿no? Las instituciones, en general, la esfera de lo práctico moral son más progresivas, mientras más democráticas en el sentido pues, de comunicación transparente, ¿no? y autónoma, ¿no? Mientras más van en esa dirección, ¿no? Y para él, pues, las sociedades modernas tienen el potencial de llegar a instituciones radicalmente transparentes en ese sentido, ¿sí? Y que para él, pues, eso tiene que ver pues, con un empoderamiento, ¿no? de los ciudadanos, ¿sí? Ahora, eso puede, pues, no necesariamente, pues, eso va de la mano de una concepción liberal de la democracia, por ejemplo, ¿no? Yo pienso que, personalmente, a mí me parece que uno puede hacer una interpretación muy habermasiana de cómo se llevó la cosa en Venezuela, con Chávez, por ejemplo, ¿no? Y los procesos
de democratización que se dieron en las instituciones, ¿no? Que trataban pues de todo el rollo pues de la transparentación de las elecciones o los mecanismos que se crearon un poco para poder hacer a que los funcionarios den cuenta de sus acciones, ¿no? O la llegada de los reclamos populares hacia las esferas más elevadas, ¿no? Del Estado, etcétera, ¿no? Y también un poco pues podría explicarse, creo, en términos del propio Habermas, un poco el colapso posterior, ¿no? Tiene que ver pues, con una industria que nunca desarrollada con respecto al petróleo, ¿no? Hay una serie de factores pues, que son más bien de la esfera técnica, en la medida en que pues, no se aprovecha de repente. Uno puede cuestionarlo, ¿no? Si realmente una comunicación más transparente o una radicalización de la democracia realmente puede tener esos efectos sobre el ámbito productivo, ¿no? Pero yo creo que Habermas podría apostar, ¿no? Por el hecho de que eventualmente podrían haberse generado instituciones que lleven la economía en una dirección más socialista, ¿no? Porque igual, no sé, Venezuela tenía pues un mercado muy privado, ¿no? O sea, la economía estaba mayormente en manos privadas, ¿no? No sé si... ¿Sí? Ok. Entonces, claro, hay esa fe en la democracia, ¿no? Y hay esa fe en un modelo socialista muy horizontal, digamos, ¿no? Instituciones muy horizontales. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Nuri. Sí, yo tengo una pregunta en esa línea sobre, o sea, como la cuestión de la propiedad privada en Habermas, como si uno puede conciliar como un enfoque como mayor de dirección y mayor transferencia de instituciones, cuando, similar a creo que lo que hablamos en el GEL, cuando, o sea, cuando eliges como transparentar una institución y llegar a que sea lo más democrática posible, y cuando eliges anular una institución también. Entonces, por ejemplo, o sea, ¿cómo sería un escenario en el cual se decidiría o algo así como que no necesitamos propiedad privada? Personas deben ser dueñas de los centros de trabajo, y están o sea, porque es medio inconcebible, ¿no? Que o sea, como que a través del diálogo, Sí. no como... Ya, ya entiendo por dónde estás yendo. Es que depende también, pues, ¿no? Porque finalmente uno puede decir que la propiedad privada es una institución que se sostiene claramente sobre... De hecho, esta parte todavía no lo he terminado, ¿no? Pero es que después él va a... Bueno, no sé, a ver, la cuestión es que la propiedad privada es una institución que se sostiene sobre poder económico, ¿no? Y el poder económico para Habermas es algo que está diferenciado del momento pues, de la comunicación. ¿No? Sería como una coacción externa, ¿no? El dinero, por ejemplo, ¿no? La capacidad económica, en esos términos. Entonces, cada vez es una institución que depende enteramente de eso, ¿no? Y pues, en la medida, uno puede argumentar que esa institución bloquea per se, ¿no? La transparencia de la comunicación. Entonces, pues, si se dan las instituciones que horizontalizan esa comunicación, pues uno podría decir que se puede deliberar que se anule, ¿no? Creo, no sé. O sea, si se diera, por ejemplo, una gran mesa de trabajo Sí. entre empresarios y trabajadores, Ajá. después de deliberación decidiríamos que lo mejor para todos es en verdad que todos seamos dueños. Pero es que eso es lo que te estaba diciendo, pues no, porque si lo sientas a todos, igual hay una gran asimetría en la comunicación, ¿ves? Porque hay un poder económico fáctico ahí, que no la hace transparente definitivamente, ¿me entiendes? O sea, estoy haciendo una argumentación a favor de cierta coacción sobre un grupo social, ¿no? O sea, sí. ¿No? Pero no me queda claro porque, o sea, si la idea es transparentar las razones, no Sí. me queda claro por qué, o sea, y hay una idea de mayoría, supongo. Sí. ¿no? Porque es una idea de democracia, mayoría. Sí. O sea, el problema no sería que no se llegaría a una decisión, sino que cuando sales de la mesa de trabajo. Lo que pasa es que hay dos cuestiones acá, ¿no? Que es la diferencia justamente entre lógica y dinámica. Ahorita estamos hablando de lógica, ¿no? Que es esas instituciones más transparentes, más horizontales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el proceso contingente, específico, histórico en el cual se llega a eso, la dinámica, o sea, eso puede ser tranqui o más violento, ¿no? O sea, no sé. Es ¿no? O sea, lo puedes complementar con lucha de clases, ¿no? Creo yo, por ejemplo. Sí, no sé. Pero, o sea,
es como yo lo veo, ¿no? No siento que haya necesariamente una contradicción ahí. Digo, no sé. ¿Cuál es el criterio de visibilidad? ¿El qué? O sea, ¿cuál es el criterio por el cual podrías decidir? O sea, por ejemplo, tú versus un liberal, Ajá. no, de la mejor manera, y o sea, como, a lo que me refiero es que Carlos realmente no soluciona que hay un mejor criterio de visibilidad entre los dos, entre las dos ideas, la idea liberal y la idea marxista radical. En realidad, en cierto modo sí, ¿no? Porque, es decir, la horizontalización institucional en el sentido en que él lo concibe... A ver, yo no creo que él sea la panacea tampoco, ¿no? O sea, pero la forma en que él concibe todo este rollo, ¿no? Y todo el asunto pues, de reconstruir las estructuras generales de la comunicación, etcétera, te obliga a comprometerte con ciertos derechos positivos, ¿no? Donde pues, la concepción liberal pues, es más esta idea de libertad negativa, ¿no? Y de restricciones, ¿no? Que no sé si sea tan compatible con la forma en que este pata entiende la democracia, ¿no? No sé. Pero bueno. Una pregunta sobre la ética y el discurso, Sí. ¿estaría bien, digamos, ensamblaría bien ese empoderamiento de las capacidades de Amartya Sen a todo esto? ¿Cómo? Perdón, no te escuché lo último. Amartya Sen. O sea, si el empoderamiento de las capacidades de Amartya Sen, digamos, caería bien, digamos, a todo este planteamiento. O sea, se puede complementar, ¿no? O sea, sí, me imagino que no hay ningún tipo de contradicción en ello, ¿no? O sea, pero claro, esto no está implícito acá, ¿no? O sea, podrías verlo como un complemento, creo, ¿no? O sea, ¿Y cuáles serían las condiciones por la ética del discurso? ¿Las qué? Las condiciones por la ética del discurso. O sea, son varias, ¿no? Pero digamos, o sea, la ética del discurso finalmente es todo el rollo de la pragmática formal, ¿no? Es la reconstrucción de cuáles son las estructuras que hay que presuponer en el lenguaje para poder comunicarte con alguien. Y pues la idea de que a partir de ahí tú puedes generar una cierta ética, ¿no? Una cierta normativa sobre cómo relacionarte con el otro de una manera idealmente no afectada por poderes externos o internos al discurso, ¿no? Y pues que la propuesta de Habermas es que eso hay que institucionalizarlo, ¿no? O sea, reconstruidas estas estructuras, pues sí, hay que crear instituciones y prácticas pues, que permitan, que las protejan, digamos, ¿no? En la interacción en la esfera pública, ¿no? Esa es un poco la idea de la ética del discurso. Pero bueno, ya un poco para concluir, ¿no? Ya de repente pasar a más preguntas. Hay un tema importante que tiene que ver con la idea, pues, específicamente de la etapa de desarrollo propia de la modernidad, ¿no? Que es como, habíamos dicho que las estructuras simbólicas del mundo de la vida pues, se reproducen, ¿no? en la acción comunicativa, ¿no? Pero claro, la idea es que una sociedad no se sostiene exclusivamente pues, sobre sus recursos simbólicos, pues, ¿no? Claramente hay un componente material que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces también hay una reproducción vinculada a la esfera de lo productivo, ¿no? Y de la acción instrumental, ¿no? Entonces, la idea es que a este ámbito que tiene que ver con la reproducción material de una sociedad, ¿no? Con la reproducción de todas aquellas condiciones materiales que la hacen posible, Habermas la va a llamar sistema, ¿no? Los sistemas, ¿sí? Que es un poco el descendiente pues, de la idea de totalidad lucasiana, ¿no? del que se hablaba en la sesión anterior, ¿no? Y pues el sistema básicamente Habermas lo entiende pues como la dinámica entre el mercado capitalista y el Estado, ¿no? Específicamente él está pensando en el Estado, en esta especie pues, de Estado altamente burocratizado que él encuentra con gradaciones, ¿no? Tanto en el estado de bienestar fordista, ¿no? Como pues en el estado fascista y en el estado stalinista, ¿no? Para él son un poco como variaciones, ¿no? O sea, para él lo que encuentra en las sociedades modernas es un poco más de estado, un poco menos de estado, un poco más de mercado, un poco menos, ¿no? Y un poco menos, ¿no? Entonces es siempre este estado altamente burocratizado, muy intervencionista, ¿no? Muy metido, digamos, en la gestión de la población, ¿no? Etcétera. Eso es un poco lo que él llama el sistema, ¿no? Y lo que él dice es que
El sistema, entre otras cosas, tiene la función de integrar sistémicamente la conducta de los individuos, ahí donde la acción comunicativa se hace un poco ya paradójica. ¿Por qué? Porque la idea es que mientras más se transparenta la comunicación, mientras más racional se hace, ¿no? En ese sentido, mientras menos depende el mantenimiento de una sociedad, de los estratos simbólicos de una sociedad de la tradición, lo que ocurre es que pues la integración social se hace más débil, ¿no? Porque ahí está, pues toda norma pasa a ser eventualmente cuestionable, ¿no? Toda pretensión de validez es, ¿no?, siempre susceptible de crítica. Entonces, pues, claro, si la sociedad, si la integración social dependiera exclusivamente de esto, la sociedad se desmorona, pues, ¿no? O sea, estarían pues en estos intercambios lingüísticos eternos, ¿no?, de razones, ¿no? Y pues no podría funcionar. Entonces el sistema lo que hace para Habermas es integrar sistémicamente, ¿no? O sea, busca mecanismos que reemplacen, ¿no?, la interacción simbólica, ¿no?, el lenguaje. Si, por ejemplo, en el caso del mercado, directamente el dinero, ¿no? Y en el caso del Estado, dice Habermas, el poder, ¿no?, el poder administrativo, ¿no? Por ejemplo, pues podríamos pensar en el voto obligatorio, ¿no? O sea, el hecho de que eventualmente la institución, ¿no?, las elecciones, pues haya cierta anomía, ¿no? Los individuos no van a votar, entonces el Estado se ve, digamos, entre comillas, obligado a coaccionar, ¿no?, con multas o algún tipo de sanción a los ciudadanos, ¿no? Entonces, claro, en lugar de estar deliberando sobre si el voto es necesario o no, o si es importante o no, pues se les obliga por medio del poder, ¿no? O en no sé, los contratos en la esfera económica, ¿no? Digamos, el contrato un poco obliga también, ¿no? O el imperativo de la reproducción material, etc. Entonces, ahí la cuestión para Habermas es que donde la coacción del dinero o la coacción del poder pasan a reemplazar, ¿no?, los intercambios de razones, pues lo que ocurre es que hay una especie de ocultamiento de la condición normativa de esa práctica social, ¿no? O sea, el voto se me aparece como algo natural, digamos, ¿no? O sea, tengo que votar. No parece algo que yo pueda cuestionar, ¿no? No aparecen las pretensiones de validez que yo puedo criticar para eventualmente transformar dicha práctica, ¿sí? Entonces hay una especie pues de reificación, naturalización de ciertas prácticas sociales, ¿no? Habermas le llama eso la colonización del mundo de la vida, ¿no? Porque es un poco como que surgen estos subsistemas que garantizan la reproducción material, que es condición de posibilidad del mundo de la vida, pero luego estos subsistemas que mantienen, ¿no?, esta parte material un poco como que se vuelcan en contra de las esferas públicas, ¿no? O sea, se introducen y un poco como que la lógica propia del mercado o propia del Estado administrativo acaban distorsionando la comunicación, ¿sí? Entonces la paradoja de la modernidad con la que tenían que lidiar Adorno y Horkheimer, Habermas la explica un poco en términos de... Claro, pero la cuestión ahí es que mientras más racional se vuelve una sociedad, mientras más potencial de comunicativo va desarrollando, al mismo tiempo hay mayor necesidad de mecanismos sistémicos que la integren, ¿no?, o que la reintegren, ¿no? Entonces eso aumenta, ¿no?, las injerencias de ámbitos de racionalidad instrumental como el mercado y el Estado sobre las interacciones sociales de los individuos a pie, ¿no? Entonces, claro, de ese modo puede pues cumplir un poco lo que él había señalado, ¿no?, que es explicar las paradojas, los impases a los que habían llegado estos patas y al mismo tiempo mantener criterios que le permitan pues criticar racionalmente ese tipo de problemas, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso sería todo, ¿no? O sea, no sé si hayan alguna pregunta. ¿Sí? Sí, yo tenía una, es un poco pregunta crítica, pero vamos a... Ok.
En la clase pasada que hablamos un poco de fundamentos de la teoría crítica con Horkheimer, se estableció que la teoría crítica se deslinda, digamos, de la teoría tradicional Sí. en la medida en que no asume un modelo, sea biologicista, como en el caso un poco de Comte que se mencionó, o Sí, sea, sí, sí. un modelo más bien Positivista, ¿no? Sí. determinista, como el caso de Marco Polo. Se opta por una visión un poco más global, que integre diferentes disciplinas, etc. Sí, sí. Sin embargo, Ujú. tanto en Horkheimer y en Adorno como ahorita en Habermas que hemos visto, se utiliza el término de patologías sociales para identificar determinadas, digamos, disfuncionalidades de la dinámica social. Sí. Ahora, ¿en qué medida utilizar este concepto, que obviamente es de contrabando de las ciencias médicas y por ende de la biología, Ujú. no llevaría hasta cierto punto a que la teoría crítica caiga de nuevo en el juego de la teoría tradicional del cual se quiere desligar? Ahora, es obvio que no por tomar el término estás tomando el contenido semántico y puedes darle ciertos matices. Metafórico, Pero claro. el problema de hablar de una patología social es que, o sea, digamos, lo patológico siempre se construye en Ajá. cierta posición de lo normal. Ajá. Y lo normal se construye en función de determinadas normas y por ende de determinados valores. Pero esos valores no están dados, pues, o sea, son una construcción social. Entonces, si quisiéramos forzar un poco los términos, podríamos llegar a decir que los de la teoría crítica, cuando hablan de patologías sociales, dicen, ah, bueno, la sociedad no está funcionando como a mí me parece que debería funcionar. Bueno, claro, a ver, en el caso de Habermas, o sea, la idea es que todo el desarrollo ¿no? de toda esta especie de reinterpretación de la paradoja de la modernidad, ¿no? En Adorno y Horkheimer y toda la cuestión de buscar un modelo de racionalidad que no se adecue un poco a la razón subjetiva, instrumental, ¿no? Todo eso tiene que ver con un poco no caer en lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, la idea es que Adorno y Horkheimer, al concebir la razón siempre en términos instrumentales, y pues la razón no puede dar cuenta nunca de fines que sean universales, sino que son más bien fines siempre particulares, y en ese sentido pues tratar de lograr esos fines siempre es ya instrumentalizar al otro, etc. Eso te lleva un poco pues a que ellos no pueden dar cuenta en absoluto de por qué podría haber crítica social, ¿no? O sea, la crítica social siempre aparece en realidad como dominación. Entonces hay un poco ¿no? esta recaída en el esteticismo, ¿no? Esta especie de, ¿no? Entonces, claro, y más bien el intento de Habermas, todo esto, pues es tratar de encontrar algún tipo de fundamento sólido, ¿no? O sea, y yo creo que, o sea, ¿por qué habla él de patología? O sea, yo no puedo hablar por Adorno y Horkheimer porque no los manejo tanto, pero en el caso de Habermas, pues tiene que ver pues con esta idea de él encuentra como núcleo de la racionalidad en realidad el momento comunicativo. Para Habermas, solo hay razón instrumental porque hay razón comunicativa. En los seres humanos, en las sociedades humanas. O sea, digamos, para organizar una esfera productiva, instrumental, etcétera, se necesitan normas, se necesitan instituciones, ¿no? de distintos tipos que te permitan organizar y gestionar. Entonces, incluso cuando tienes razón instrumental, la base es comunicativa, ¿no? Y bueno, no sé, y directamente en la interacción de tú a tú, pues tienes esta cuestión de lo perlocucionario, ¿no? O sea, un acto perlocucionario solo es posible porque estás presuponiendo la ilocución, ¿no? O sea, el hecho de que yo pueda mediatizar la ilocución, ¿no? La promesa, por ejemplo, lo que fuera, para lograr mi objetivo, manipular al otro, solo es posible porque el otro presupone mis buenas intenciones, ¿no? Entonces, claro, por eso es que hay esta especie pues de, no sé, autenticidad, ¿no? Propia del lenguaje y de la razón comunicativa frente a este momento más parasitario de lo instrumental, ¿no? Ahora, claro, Habermas no tiene un problema de por sí con la razón instrumental, ¿no? O sea, la razón instrumental tiene un lugar, ¿no? O sea, pero la idea es que cada cosa está en su lugar, digamos. El problema, la patología surge cuando hay una interferencia, ¿no? Y pues es como, sí, es un funcionamiento normal, ¿no? En esos términos, ¿sí? Por eso es que lo emplea totalmente. Ahora, yo no creo que eso necesariamente pues lo vuelva un, ¿no? O sea, sí, no sé, no me parece al menos. O sea, en realidad el punto de la intervención era simplemente intentar reconocer, digamos, que detrás de toda esta especie de concepción de la sociedad tiene que fundamentarse en determinados valores vitales y sociales que uno considera o estima más que otros. Y esa Sí. consideración no puede ser del todo racional porque eso no es, ¿No? o sea, si lo ponemos en términos kantianos, no es una proposición, eso es más bien un juicio. Se está dando un juicio de valor, valorativo respecto de qué es lo que tú consideras bueno o malo. Pero la consideración, o sea, al valorar algo no estás empleando, pues, eso no es racional.
Es decir, no es conceptual, justificable, etcétera. Sí, pero o sea, el origen es afectivo. No por eso estoy cayendo en emotivismo. O sea, no quiero decir que la afectividad sea lo que manda, pero el origen, digamos, lo último, lo que está en última instancia es afectivo. Sí, Al menos ya. pareciera. Ok. Oh. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Nuri. Sí, o sea, un poco en la línea de lo que decía él, o sea, creo que el problema no está exactamente en que necesariamente se caiga en que en el fondo esto es afectivo, o no, porque igual se puede responder del otro lado como siempre sean razones, cosa que como, no creo que sea negociación o que sean razones. Claro. Para eso. Lo que sí creo que es interesante en eso es en realidad lo que, a lo cual cualquier teoría normativa no puede escapar, creo en realidad es por qué ese, o sea, está bien que tú me des la reconstrucción además, pero por qué esa sería la base de la normatividad. Yo creo que esa en realidad es una crítica a cualquier, o sea, como no me queda claro cómo cualquier teoría que da una norma o que da una moral podría escapar de la crítica de por qué ese es, o sea, por qué lo fundamenta sobre eso. Está bien, perfecto, Sí. se basa en como algo básico para el funcionamiento de la sociedad, se basa Sí. en todo lo que el resto se basa, es como la parte más fundamental de todo. Y igual le podría decir, o sea, como en qué. Siento, o sea, como ahí es imposible salvar esa relación entre lo que es y lo que debería ser. Sí, o sea, como no puedes, no puedes, o sea, nunca lo vas a poder fundamentar sobre algo que no sea del mismo espacio normativo. O sea, ¿cómo podrías? Es como... Ajá. No sé, a ver, igual lo que hace claro, él no te dice nunca qué es lo correcto, lo normativo, o sea, qué es lo correcto desde la perspectiva de lo normativo, por ejemplo, ¿no? Él nunca te dice eso. Habermas un poco lo que tiene con la teoría de la racionalidad es que no lidia con contenidos, ¿no? Un poco construye las estructuras formales, ¿no? Y un poco como la idea de pretensión de validez es totalmente formal. Incluso la teoría histórica es muy formal, digamos, ¿no? O sea, es muy formalista. Pero... O sea, claro, la respuesta pues, desde el punto de vista de Habermas es sencillamente el hecho pues, de que... Y es muy kantiano también, o sea, no importa tanto si están ahí o no están ahí. El hecho de que las tengas que presuponer ya un poco te obliga, ¿no? Y eso es un poco lo que... ¿no? Es un poco la mirada kantiana sobre esa cuestión que él comparte, ¿no? Que... Claro, no tienes que ser una buena persona, obviamente, ¿no? ¿No? O sea, sí. O sea, sí, no sé, siento que igual... Esa es la agencia. Un buen argumento para convencerte de que este debe ser el proceso que debes tomar, más que como funcionan los argumentos en, no sé, en las ciencias empíricas o lo que sea, que está bien. O sea, no se no puede falsear nada de esto de otra manera, ¿no? Como está operando en otro... No, claro, pero es que, a ver, específicamente la cuestión moral pues tiene otras reglas, ¿no? O sea, y de hecho pues es mucho más dependiente de la cuestión intersubjetiva, ¿no? O sea, en realidad, claro, la verdad propositiva de Habermas también es una cuestión intersubjetiva, ¿no? Pero claro, tiene estas reglas de falseación mucho más claras, ¿no? En el caso del tema moral, él tiene esta argumentación, tiene todo este rollo de la ética discursiva, ¿no? Y hay esta especie pues de diálogo con el escéptico hipotético, ¿no? Y un poco la cuestión ahí es que es sencillamente el hecho de que tienes lenguaje y que ese lenguaje está inserto en un cierto contexto cultural, implica que tú no puedes cerrarte a la idea de moralidad, ¿no? Porque ya tu sociedad tiene pues ciertas comprensiones de lo correcto y lo incorrecto que tú puedes reinterpretar un poco de tu lado, digamos, ¿no? Pero ya, o sea, no puedes solo negar el hecho de que estas orientaciones existen y que pueden ser empleadas como razones, ¿no? La comunicación. Ya, pero no del todo. Pues, si no te comunicas, pues te mueres, ¿no? ¿No? Pero Carlos está diciendo mucho más que comunícate, está no, diciendo o sea... como transparente, está diciendo instituciones, está diciendo creo que bastantes más cosas que solamente como analizar. No, sí, claro, pero, o sea, es parte del criterio pues, que lo va a desarrollar, ¿no? O sea, no sé. Es No, hay cosas pues que, o sea, hay teorías bien parecidas donde está Brandon, ¿no? Hay una serie de autores que tienen teorías muy similares, pero que no tienen tanto este rollo pues del telos comunicativo, ¿no? Como que el hecho de que la estructura lingüística tenga que ver con la justificación y el dar razones no necesariamente implica que el lenguaje tenga como finalidad última la comunicación, ¿no? O sea, eso ya
es más cuestionable, supongo, ¿no? Pero todo el rollo pues del dar razones, etcétera, yo sí creo que a mí sí me parece bien convincente, ¿no? Y si bien no es exactamente igual a comunicarse, ¿no? O sea, comunicar algo, sí creo que te da pues cierta base formal para hablar de normatividad, pues que no... Pero yo puedo decir siempre tengo que dar razones, pero me cierro siempre de los demás como mis iguales. No hay nada, o sea, como, ¿por qué haría los demás como mis iguales? Pero creo que no es metaética, ¿no? Como en ese nivel, como no. Claro, pero ya ahí el tema es un poco como que la sociedad te coacciona, pues, ¿no? También, no sé. O sea, no puedes, o sea, ese tipo de... Ya, ok, la respuesta ahí es que ese tipo de distanciamiento que estás asumiendo casi siempre es hipotético. O sea, el individuo no está siempre pues cerrado, digamos, ¿no? a la fundamentación de la moral, ¿no? O sea, en tu día a día eso es muy complicado, digamos, ¿no? Eso es más un, claro, eso es un posicionamiento teórico posterior, digamos. Yo puedo decir, nosotros los empresarios, vamos a escuchar a nosotros los empresarios, ¿Ah? y no a los demás, igual se tiene, o sea, igual vamos a dar razones, pero solo que algunos vamos a necesitar las razones. Ya. Y está todo bien con eso, o sea, Ujú. no Y por, ya, pero y la... sí, porque eso se diría, yo tengo que entrar en diálogo con los demás, igual. No, eso también depende pues, si eso está institucionalizado, ¿no? Que es un poco el punto de Habermas, ¿no? Que es un poco como que hay una esfera, claro, hay una regulación y hay claramente sanciones detrás de esa regulación, ¿no? O sea, por eso decía pues que la dinámica de llegada a las instituciones que amplifiquen esta cuestión comunicativa eventualmente pueden ser no tan plácidas, ¿no? O sea, pueden ser un poco más coactivas, con ciertos, ¿no? En la medida, o sea, si tienes pues élites, ¿no? Con cierto poder económico, cierto poder político y pues que incurren pues en dinámicas más bien autoritarias, etcétera, los procesos por medio de los cuales tú creas instituciones en que puedan aparecer de tú a tú frente a un, no sé, pues una persona de clase trabajadora, un campesino, etcétera, pues pueden ser procesos pues no necesariamente, o sea, no necesariamente violentos en el sentido de matanzas, ¿no? Lo que fuera, pero pueden ser un poco, no pueden ser no tan pacíficos, ¿no? Como solamente sentarte y conversar y decir, oye, ¿no? O sea, no sé si me sigues, ¿no? O sea, las transformaciones sociales pueden ser mucho más, ¿no? Ajá. Eso es un bien descriptivo, decir Ajá. cómo las cosas pasan versus decir cómo es que las cosas deberían pasar. Ajá. Creo que o sea, sí se sostiene el punto de en cuanto a qué es lo que debería pasar, nunca lo puedes atar, no, nunca puedes decir como, nunca puedes atar una normatividad a algo discutible. Nunca puedes decir un debería ser el... No, claro, pero o sea, a ver, me estoy perdiendo un poco en la discusión porque siento pues, que, claro, acá la separación de planos es crucial, es metodológica, claro, o sea, obviamente, o sea, desde una perspectiva ciencias naturales solo existe el plano objetivo, hechos, ¿no? Bueno, ni siquiera, porque los hechos son un tema del lenguaje, ¿no? O sea, objetos, ¿no? Objetos, ¿no? Pero cosas, ¿no? Pero el mundo humano es más complejo, pues, ¿no? Entonces existen en otro registro normas, ¿no? Y existen, ¿no? O sea, es decir, no puedes reducir a un fenómeno físico pues un partido de fútbol, ¿no? O sea, hay normas, existen, tienen una realidad, ¿no? Entonces, claro, la mirada objetivante, pues la descripción puramente empírica, ¿no? de reacción, acción y reacción, causa-efecto, pues, ¿no? Irá en una dirección. Pero el hecho de que tú no puedes abstraer del contexto y de un poco el saber tácito que tú posees y que te obliga un poco a interpretar la situación en clave deporte, ¿no? Etcétera, pues eso está ahí también. No sé, creo. ¿Alguna otra pregunta ya para terminar? ¿No? Bueno, entonces creo que eso sería todo. Gracias. ¿Sí?